Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Luis Ruiz y soy socio en Guatemala de la firma de abogados BLP Business Law Partners. En nombre de la firma quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar conversatorio Coyuntura Legal durante el coronavirus en Guatemala, donde de forma muy práctica trataremos alternativas legales que empresas guatemaltecas pueden tomar durante la pandemia, tanto en asuntos laborales, incumplimiento de obligaciones contractuales y salud y seguridad ocupacional. Se dice que tiempo de crisis es tiempo de oportunidades y a BLP le complace acompañar a sus clientes en la búsqueda de esas oportunidades dentro de este periodo de incertidumbre. Me complace presentar a la directora del área laboral de BLP en Guatemala, la licenciada Cintia Sequeira. Hola Cintia, buenos días. Hola Luis, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias Silvia. Cintia nos estará acompañando como moderadora de este webinar. Gracias Luis, gracias por esta pequeña introducción y queremos darle las gracias a todos los que ya se conectaron a este webinar. Para BLP y para el equipo es un gran gusto y un gran honor poder compartir con ustedes todas nuestras vivencias, nuestras experiencias, qué han sido los momentos cruciales que hemos vivido hasta el momento y cómo podemos aportar para cada uno de ustedes en este webinar. Pero, ¿qué es lo que realmente nos está sucediendo? Que ninguno de los presentes estábamos listos para una pandemia en el 2020. Aquí quisiera incluir empresarios, centros educativos, universidades, familias. No estábamos listos. Y fue a finales del mes de enero, siendo una firma regional que tenemos una oficina de representación en Madrid, que nos pudimos dar cuenta de que la situación se complicaría. Lo que estábamos viendo, lo que estaban viviendo tanto en China como en Europa, sabíamos que llegaría en el muy corto plazo a Centroamérica. Fue ahí cuando BLP conformó un equipo emergente denominado BLP COVID 2019 y este equipo se tomó la tarea de querer contribuir a la humanidad, contribuir a nuestros clientes, porque sabíamos que el tiempo nos estaba obligando a cambiar la normativa y que esto ya iba a llegar muy rápidamente a Centroamérica. Este equipo tiene el ADN de la firma, está conformado por personas de muchísima trayectoria y también de jóvenes talentosos que han estado ya en la trayectoria. Y empiezo esto porque el día de hoy queremos hacer este conversatorio. Tenemos 3 expositores, son 3 abogados que han estado desde el día 1 de la emergencia con nosotros y vamos a empezar a presentárselos. Jacobo Martínez es nuestro abogado especialista en la división laboral. Jacobo cuenta con un posgrado de Derecho Corporativo Tributario y también con una maestría en Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Luis Enrique Delgado. Luis Enrique es parte de la división corporativa y atiende todo lo que es gobierno corporativo, banca y finanzas. Y Rubén Fuentes está en nuestra división regulatoria y en salud y seguridad ocupacional. Tiene una maestría en Derecho Mercantil y tiene mucha experiencia en el sector público y en la administración de recursos humanos. Entonces, con esto vamos a iniciar nuestro conversatorio. Vamos a intentar tener 45 minutos de la exposición y dejar 15 minutos para las preguntas que cada uno de ustedes tenga con respecto a estos puntos. En estos tiempos de COVID, lo que nos hemos dado cuenta es que las empresas en este momento están llegando a una aflicción financiera. Les ha tocado tomar muchas decisiones con muchos riesgos y aquí se ha venido específicamente en el tema laboral. ¿Qué figuras nosotros ahorita ante la crisis podemos implementar? Voy a invitar ahorita a Jacobo Martínez para que nos pueda ampliar cuáles son esas figuras jurídicas que se han visto en la implementación de estas semanas y sobre todo que si nos puede explicar el tema de la suspensión de contratos, que es lo que nos tiene ahorita sobre la mesa a muchos de nuestros clientes y a muchas de las personas que están escuchando hoy. Gracias, Cintia. Con mucho gusto. Como Cintia comentaba, pues es una época de crisis. Resulta ser hasta cierto punto insostenible mantener los contratos de trabajo
para las empresas. Hemos pues asesorado a nuestros clientes con distintas soluciones que tenemos para poder presentárselas a ustedes, ¿verdad? Dentro de ellas, pues tenemos el tema de terminaciones de contratos laborales. Ha existido mucho el análisis de si se puede o no realizar terminaciones laborales en este tiempo derivado del COVID. Hemos llegado nosotros a la conclusión, después de un análisis jurídico y técnico, de que sí es posible realizar terminaciones. De momento no existe una normativa que nos lo prohíba, entonces únicamente hay que atender a las personas que tienen inamovilidad de por sí, que son mujeres embarazadas, líderes sindicales, mujeres en estado de lactancia y cuando existe un conflicto colectivo de carácter económico-social en las empresas. Aparte de esto, es posible realizar terminaciones. Entonces, únicamente pues hay que observar las reglas que siempre se tienen, que es realizar los pagos que deben de hacerse, de indemnización y de prestaciones irrenunciables, que sería proporcional de vacaciones, proporcional de aguinaldo y proporcional de bono 14. Eso pues es la primera opción. Lastimosamente varias empresas no han tomado, hemos asesorado estos procesos y no hemos tenido absolutamente ninguna consecuencia por haber realizado terminaciones. Es 100% legal poder hacerlo, con las excepciones que ya les comentamos. Tenemos también el tema de vacaciones. En el tema de vacaciones existe la duda de poder decir, mira, ¿qué pasa si mi trabajador no se quiere ir de vacaciones? Pues tenemos dos escenarios. El primer escenario es el trabajador está de acuerdo y quiere tomar las vacaciones, se hace la documentación formal, lo que siempre se hace, solicitud de vacaciones y al regresar se hace la constancia de que ya fueron gozadas y listo, no hay problema. Hemos tenido casos en los que trabajadores pues no han querido tomarlo y han dicho de que no les corresponde tomarlo, que esto lo quieren utilizar ellos para descansar y que ahorita pues no es momento de descansar, sino es de atender la crisis. Entonces, nosotros lo que recomendamos en este caso pues hacer conciencia a los trabajadores que es un momento de crisis tanto para la empresa como para los trabajadores y que pues es algo para ser solidarios, ¿no? O sea, la empresa financieramente hablando es insostenible realizar este tipo de mantener a los empleados sin tener operación, entonces una forma para ir descontando los días o para ir saliendo de estos días pues es otorgar vacaciones. Entonces lo mejor es pues siempre hacerlo de mutuo acuerdo y tratar de conciliar con el trabajador. Si definitivamente no se puede, pues nosotros hemos hecho el análisis y la facultad de dar vacaciones corresponde exclusivamente al patrono. Es decir, el patrono es quien tiene la facultad de señalar el día en el que va a gozar las vacaciones el trabajador. Entonces, al final, puede el patrono de forma unilateral señalar el día y las fechas en las que el trabajador va a estar de vacaciones. Entonces, pues legalmente hablando, no debería de existir ningún problema. Al hacerlo de esta forma, pues igual puede haber resistencia de los mismos trabajadores que no querían hacerlo. Nosotros pues hemos hecho varios análisis y varios documentos en los cuales pues hacemos toda la fundamentación para que el trabajador entienda de que, y no lo digo de entienda en el mal mundo, sino para que comprenda que legalmente pues está el patrono facultado para señalar el periodo. Entonces hay formas de poder notificarlo. Nosotros pues con mucho gusto podemos preparar un formato específico para cada empresa y lo hemos hecho antes para que las personas puedan notificar las vacaciones declaradas unilateralmente por el patrono. Entonces, sí es posible que el patrono señale la fecha para otorgar vacaciones. Tenemos otra figura que también son la reducción de salarios. Esta figura es un poco riesgosa. A nosotros nos gusta, pues, como abogados tenemos la responsabilidad de comentarle a los clientes los riesgos que esto conlleva, porque al final, pues, las decisiones son de las empresas, pero queremos que tomen una decisión informada. ¿Se puede disminuir el salario? Sí se puede, pero existe la contingencia que más adelante el trabajador pueda reclamar en virtud de que esto puede ser considerado un derecho adquirido por el trabajador. Entonces tenemos dos riesgos. El primero, que se considere indirectamente despedido, porque sabemos que el despido indirecto es cuando se le disminuyen sus condiciones laborales que habían sido contratadas en un inicio, y definitivamente una de las condiciones laborales esenciales pues es el pago de salario. Entonces, aun cuando exista mutuo acuerdo, en este caso de no existir mutuo acuerdo, pues el trabajador puede darse por despido de forma indirecta y puede que la empresa se vea obligada al pago de la indemnización y demás prestaciones irrenunciables. Existe el caso en el que los trabajadores
pues también han acordado con el trabajador, el patrón ha acordado con el trabajador poder hacer esta reducción y se acuerda en un documento que se prepara específicamente para el efecto, cuidando que no se generen contingencias más adelante, pero debe tenerse en cuenta de que esto siempre es un riesgo porque el trabajador luego puede reclamar que le fue disminuido el salario y más adelante pues podría hacer cierto tipo de reclamaciones sobre una compensación para que le sea pagado el dinero que dejó de percibir. Esto les hacemos mención porque es necesario hacer el análisis del caso concreto. O sea, si una compañía desea implementar esta medida, hay que analizar cada caso concreto, ver de qué forma se puede hacer y cuidar de que se generen la menor cantidad de contingencias posibles. Es decir, ¿es una medida que se puede tomar? Sí se puede tomar, debe hacerse con extremo cuidado y con extrema precaución y preparación legal para evitar contingencias futuras o para disminuirlas, ¿verdad? Tenemos también la posibilidad que ahorita está sonando bastante. Es el tema de la suspensión. Tenemos la suspensión de contratos. Para ir aclarando un poquito el tema, tenemos dos tipos de suspensiones y cada suspensión pues tiene también otros subtipos. El primero vamos a hablar de la suspensión individual. ¿Cuándo una suspensión de contratos es individual? La suspensión de contratos es individual cuando los trabajadores y los patronos pues llegan a un acuerdo. En este caso, es necesario para que una suspensión sea individual de que sea de mutuo acuerdo con los trabajadores y específicamente y esencialmente es la suspensión que afecta ya sea solo una relación de trabajo o varias relaciones de trabajo, pero sin llegar a ser mayoría, es decir, menos del 50% más uno. Entonces, si nosotros queremos, digamos, para hacer un ejemplo con números redondos, tenemos 100 trabajadores y queremos hacer la suspensión de contratos de 30, eso es una suspensión individual, aun cuando afecte a varios trabajadores, se considera individual porque no afecta a la mayoría de contratos. Entonces, tenemos también que para hacer esto, obligadamente tiene que hacerse de mutuo acuerdo. El patrono no puede de forma unilateral decirle, mira, tu contrato está suspendido y pues ya no puedes venir a trabajar y no te vamos a realizar el pago. Esto en la suspensión individual, pues es imposible de hacerlo y se generarían demasiadas contingencias. Tenemos, por otro lado, la suspensión colectiva. La suspensión colectiva lo que es que abarca más del 50% de trabajadores. Cuando se afecta a la mayoría de relaciones de trabajo o la totalidad de relaciones de trabajo, se convierte en una suspensión colectiva. ¿Cuáles son las principales diferencias de ambas? En una, como les comentaba, definitivamente necesitamos el consentimiento de parte del trabajador y en la segunda, pues no necesitamos el consentimiento del trabajador, pero sí necesitamos de que la Inspección General de Trabajo apruebe la suspensión colectiva. Es decir, debemos de llenar un procedimiento para que ellos pues tomen nota de todo lo que se está haciendo, verifiquen si es la mayoría de trabajadores y que luego de verificar estos requisitos lo aprueben. Tenemos entonces estos dos escenarios. Quisiera comentarles ahora acerca del tema de cómo acogernos a la suspensión. El tema de cómo acogernos a la suspensión. Esto quiere decir, hemos visto ahorita que la Inspección de Trabajo y el gobierno pues ha implementado bastante el tema del subsidio laboral. El subsidio de los 75 quetzales diarios que les será pagado a los trabajadores que tengan ciertos requisitos que se reúnan. Estos requisitos que se reúnan, como podemos ver en la pantalla ahorita, pues tenemos para poder aplicar las diferentes condiciones. Primero, debe ser un trabajador del sector privado. El contrato de trabajo del empleado debe de haber sido suspendido y que la autorización pues haya sido emitida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Luego, el tercero, que el empleado labore para una empresa que no se encuentre contenida en los casos de excepción de cierre. Es decir, las empresas que específicamente el gobierno ha especificado de que no pueden cerrar, de que tienen que seguir operando por ser consideradas esenciales. Entonces, este tipo de empresas no pueden suspender los contratos. Por ejemplo, los supermercados se verían pues con retos para poder suspender este tipo de contratos. Tenemos también el procedimiento. El procedimiento, que es lo que a la mayoría les está pues llamando la atención en este momento, es que los patronos deben ingresar a la plataforma electrónica del Ministerio de Economía e
ingresar la información solicitada. Es decir, el Ministerio de Economía, luego de haber aprobado el Ministerio de Trabajo la suspensión, tenemos que llenar un procedimiento en el Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía aprobará la información que realizamos, si cumplimos con todo esto, y lo enviará al Crédito Hipotecario Nacional. El Crédito Hipotecario Nacional, pues, será el encargado de hacer las transferencias para los trabajadores y lo va a hacer a través de transferencia, acreditación o el modelo que se determine. Importante saber de que son 75 quetzales diarios y esto incluye también pues, días inhábiles, es decir, van a ser 75 quetzales por 30 días que dura todo el mes. Es importante saber de que esta cantidad de dinero que fue aprobada son 2.000 millones de quetzales. Estos 2.000 millones de quetzales pues alcanzan para 300.000 trabajadores que se les va a hacer el pago de 75 quetzales durante el máximo de 3 meses. Entonces, 300.000 trabajadores cuyos contratos hayan sido suspendidos y la empresa tiene los requisitos, pues va a poder acogerse a esto. Llamaba la atención en el tema de la suspensión, de que no sabíamos qué era el tema de la fuerza mayor. O sea, legalmente lo sabemos, doctrinariamente lo sabemos, pero ¿cómo podemos hacer para determinar si existe o no fuerza mayor con el tema del COVID-19? Pues al final, si ustedes me preguntan, ¿qué más fuerza mayor que una pandemia, verdad? ¿Qué más caso fortuito fuerza mayor que una pandemia declarada, que el montón de disposiciones presidenciales que se han establecido? Entonces, considero que el tema de fuerza mayor, pues a pesar de que debe de ser analizado, pues sí lo estaríamos cumpliendo en este caso con el tema de la pandemia. Gracias. Gracias, Jacobo, por tan amplia explicación. Efectivamente, nos han estado consultando muchísimo el tema de vacaciones, reducción de salarios, el tema de terminaciones y esto de las suspensiones con fuerza mayor, pues ahorita nos da una connotación más importante y aquí quisiera invitar aquí que es parte de nuestra división corporativa, Luis Enrique, ¿cómo podemos desde el área contractual esta fuerza mayor de que habla Jacobo desde la perspectiva laboral, cómo en el área contractual, cómo nos afecta esa fuerza mayor? Ok, muchas gracias Cintia por la pregunta. Buenos días a todos. Y sí, en seguimiento al tema de Jacobo y lo que mencionaba, es muy importante tomar el tema de fuerza mayor y de caso fortuito en el tema contractual. Es evidente y es una implicación que todas las empresas, grandes o pequeñas, van a tener derivado de la crisis sanitaria y es el incumplimiento de los contratos. Esta situación, pues sabemos, afecta en todos los ámbitos, ámbitos financieros, ámbitos económicos, incluso comerciales, y de esta manera se van a ver afectados los ingresos, las ganancias, utilidades de las empresas, ¿verdad? Entonces, es algo que sí se debe tomar bastante en cuenta y muy específicamente en el tema contractual. Como bien decía Cintia, muchas de las preguntas que se tienen ahora es qué pasa con el incumplimiento de los contratos aplicando fuerza mayor, caso fortuito y la onerosidad sobrevenida. Entonces, para esto es importante definir que si bien el coronavirus, pues, en sus consecuencias tendrá el incumplimiento de contratos, es importante determinar y analizar cada caso concreto. Y para esto es necesaria una revisión de los contratos que se tienen. También es importante hacer un llamado a la prevención de que si bien es cierto, puede ser que en este momento no se estén cumpliendo los contratos porque pues se tiene alguna forma de soportar estas pérdidas o mitigar estos daños, en el futuro puede ser que esto pase. Entonces es muy importante tomarlo desde este momento y empezar a analizarlo. Y para esto precisamente tal vez empezó con una diferenciación entre fuerza mayor, caso fortuito y onerosidad sobrevenida. Estas tres figuras siempre se relacionan con el incumplimiento de contratos, pero es muy importante determinar cuál aplica a cada caso, ¿verdad? Por esto es muy importante seguir un protocolo o ciertos pasos para la revisión de sus contratos. Como puntos importantes para esto, porque podría ser pues bastante amplio, pero para centralizarnos, lo primero que se debería hacer es revisar los contratos que se han celebrado con proveedores, con distribuidores, contratos de arrendamiento y los demás que puedan aplicar a las empresas. Una vez se hace esa revisión, hay que revisar si dentro de las cláusulas que se incluyen existe algo que se relacione
con la fuerza mayor, caso fortuito o algún tipo de incumplimiento. Y de ser así, revisar si la pandemia que estamos viviendo, la crisis que estamos viviendo y las consecuencias que está teniendo, disposiciones presidenciales, medidas preventivas sanitarias y demás, pueden ajustarse a ese caso en concreto y aplicar esa cláusula. Esto sería pues claramente en el mejor de los escenarios y en el escenario de que se haya previsto una pandemia de este tipo, una crisis sanitaria en los contratos. Pero creo que todos nos hemos dado cuenta que, y como bien tú lo mencionabas, nunca estuvimos preparados, nunca tuvimos en la mente una crisis de tal magnitud. Y es por esto que en muchas ocasiones pudimos dejar pasar la inclusión de estas cláusulas o la inclusión de estos puntos para prevenir situaciones como estas. Creo que de ahora en adelante se abre una brecha para que todos miremos a futuro y no podamos celebrar contratos, negociar con nuestros clientes sin tomar en cuenta casos de fuerza mayor, casos fortuitos, la onerosidad sobrevenida, ¿verdad? Es algo que ya todos tenemos que meternos dentro de nuestro chip y meternos dentro de nuestra mentalidad, porque si bien es cierto lo estamos viviendo hoy, siempre tenemos que mirar hacia el futuro, ¿verdad? Y regresando al tema de la revisión, pues en el mejor de los casos nuestro contrato tenía la cláusula incluida, nuestro contrato tenía algunas formas de salir y formas de resolver estos problemas, pero de no ser así, pues ya habría que revisar la legislación nacional, ya habría que revisar qué es lo que se establece aplicable en las leyes al contrato que se ha celebrado y pues para esto pues obviamente se necesita una asesoría legal de la cual nosotros podemos totalmente prestar nuestro apoyo para que en esa asesoría legal se vaya revisando cuál es el procedimiento aplicable, cuál es el caso a seguir, cuáles son los requisitos que pues, se deciden en la ley para las incumplimientos de este tipo y pues seguir ese procedimiento. Y muy importante, como último punto en cuestión a esta revisión de contrato, es muy importante que todas las empresas estén preparadas para mitigar los daños que van a ocasionar. Sabemos que estos incumplimientos, independientemente de las consecuencias que tengan, pueden ocasionar daños y la empresa tiene que estar preparada para esa mitigación de daños o incluso pérdidas que pueden tener derivado de esto, ¿verdad? Eso es un poco en cuanto a la incumplimiento de contratos, que como tú dices, es una pregunta muy frecuente en este momento y que hago una invitación para todos para que miremos al futuro y empecemos a pensar en estos casos que nos pueden afectar, de tal manera que todos estemos preparados y que nuestras empresas, nuestras compañías medianas, pequeñas o grandes, tengamos un poco de un plan de prevención en cuanto a estos casos. Sin embargo, viéndolo desde otro punto de vista, podemos, y creo que el tema permite la introducción del tema de comunicaciones electrónicas y la firma electrónica. En Guatemala, pues, tenemos la ventaja de que ya desde hace algunos años existe la Ley de Comunicaciones Electrónicas y Firmas Electrónicas, que es el decreto 47-2008, que realmente pues establece varios aspectos que puede tornarse pues bastante amplio la discusión, pero puntualmente quisiera resaltar algunos de los cuales podrían ayudar. Y la idea de incluir este tema es que podemos tener alternativas en la contratación, tomando en cuenta pues todas las disposiciones sanitarias, tomando en cuenta las medidas en las que estamos de un poco de prevención para no activar el comercio como lo estábamos haciendo. Pero entre estas alternativas está la comunicación electrónica. Y para esto, en cuanto a comunicación electrónica y tomando lo que establece la ley, pues es posible, es válido e incluso tiene fuerza probatoria la celebración de negocios jurídicos, celebración de contratos por medio de comunicaciones electrónicas. Siempre es importante seguir ciertos procedimientos que la ley establece, pero que en su empresa y con sus proveedores, con sus distribuidores y con todos los que se celebran contratos, se pueden seguir de una manera muy fácil, que son que los mensajes lleguen directamente, que se haya un acuse de recibido y tomar ciertas precauciones para que esa comunicación electrónica sirva como un medio de contratación, como un medio de comercio electrónico, como un medio para que la empresa continúe funcionando, ¿verdad? En cuanto a la firma electrónica, pues tiene completa validez. Tal vez es un tema que no se quiere abarcar tanto o no se quiso abarcar tanto previo a la crisis sanitaria, pues porque era mucho más fácil sentarse y escribir un contrato o celebrar un contrato de la manera formal, pero pues
en esta situación hemos tenido que buscar alternativas y esto es una alternativa muy buena, la cual nos abre una puerta para continuar y ver otras opciones, ¿verdad? Y aunado a las comunicaciones electrónicas, también tenemos la firma electrónica, que también podría ser una de las posibles alternativas para continuar operando, para continuar celebrando negocios y en el cual la firma electrónica pues sirve y la ley pues le da la validez de una firma manuscrita, ¿verdad? Entonces hace esa acaparación legal y esa plena validez en cuanto a la firma electrónica y a la firma manuscrita que pues comúnmente usamos, con ciertos requerimientos, por ejemplo, la misma ley y cualquier persona o empresa que quiera utilizar la ley de firma electrónica debe solicitarla y certificarse ante un proveedor debidamente autorizado por el Ministerio de Economía. Entonces, si bien vamos viendo la misma ley y esta forma de negociar tiene bastante regulación y lo cual la hace bastante segura para pues, seguir una alternativa para seguir negociando, para seguir comerciando, ¿verdad? Incluso tocando este tema y ya para finalizar un poco englobar todo, el comercio electrónico es, creo que lo que nos viene adelante, el comercio electrónico es lo que va a ser lo nuevo normal, creo yo, o que está en bastante auge. Y entonces hacemos esa invitación, ¿verdad?, de empezar a ver alternativas y de empezar a ver dónde podemos negociar, dónde podemos seguir operando, utilizando todas las herramientas que tenemos a la disposición, ¿verdad? Gracias, gracias, Quique. Súper interesante todo lo que comentas. A la audiencia, lo que queremos el día de hoy en este conversatorio es que se den cuenta que en Guatemala sí tenemos una salida legal para poder continuar. El confinamiento nos resulta afectando porque nos ha cambiado todas las modalidades. En lo laboral, pues la mayoría estamos en teletrabajo, pero es importante que esta ley se dé a conocer, que las personas vean los procedimientos, los protocolos, donde vemos, dónde pueden tener fuerza legal. Y aquí me gustaría regresar con Jacobo por el tema laboral y el tema electrónico. Jacobo, usted me podría ampliar si yo en este momento que tengo, me pongo en los zapatos de un gerente de recursos humanos que tiene a todos sus trabajadores en casa, yo podría enviar comunicaciones electrónicas, podría, no sé, procesos disciplinarios, cualquier notificación, ¿es válido poder hacer esto electrónicamente? Gracias, Cintia. Como comentaba Luis Enrique, existe una ley que regula las comunicaciones electrónicas y las comunicaciones electrónicas con ciertos requisitos, pues son igual de válidas que una firma manuscrita, como comentaba Luis Enrique. En el caso laboral también es válido. Hemos tenido muchas consultas de nuestros clientes en las cuales nos preguntan, hey, mira, Jacobo, podemos hacer llamados de atención de forma virtual, ¿es válido? O mira, podemos hacer terminaciones de forma virtual, ¿es válido? En este caso, sí es válido. Debemos entonces únicamente tener cuidado de ciertos requisitos. Como mencionaba Luis Enrique, existe esta modalidad de firma que nos puede apoyar en esta nueva realidad que estamos viviendo. En este caso, para poder aplicarlo, podríamos utilizarlo como un procedimiento recomendado, hacerlo a través de los correos electrónicos que la empresa ha asignado a sus trabajadores. Debe de garantizarse que la comunicación que se está enviando llegue a la persona que queremos que llegue. Nosotros podemos saber que el correo es de esta persona, pero la persona podría argumentar más adelante que este correo no le pertenece o que nunca lo recibió. Entonces, es importantísimo que a la hora de hacer algún llamado de atención o alguna comunicación que necesitemos constar que el trabajador lo recibió y lo aceptó, es importante hacerlo a través de un correo electrónico que sabemos que le pertenece y especialmente que podríamos probar más adelante que le pertenece en caso de alguna contingencia. Es importantísimo que a la hora de enviar esta documentación, el trabajador tenga que contestar ese correo. El acuse de recibido lo denomina la ley. Entonces, digamos, enviamos una llamada de atención a X trabajador. Este X trabajador debe de contestar el correo diciendo, pues, ok, recibido, gracias, tomamos nota, o donde se note que la persona está recibiendo la comunicación y en caso necesitemos su aceptación, donde se note que está aceptando el contenido que va en el correo.
Entonces, sí es 100% válido, sí lo podemos utilizar. Debemos de tener cuidado en hacerlo, como les digo, a través de un correo electrónico que podamos probar que le pertenece a la persona y tener el cuidado que la persona conteste que lo recibió o conteste que lo aceptó. Entonces, sí es válido poder hacerlo para implementarlo en el ámbito laboral. Gracias, Jacobo. Muy amplia la respuesta. Ahora me gustaría pasarme al tema de salud y seguridad ocupacional, pero primero estamos ante una situación donde estamos muy cerca, todos estamos muy cerca de tener el primer trabajador con coronavirus de forma positiva. Eso, en definitiva, asusta mucho porque aunque las empresas parcialmente están trabajando porque tenemos muchas empresas cerradas, otras parciales, otras totalmente en teletrabajo, las que sí han continuado sus labores y en evidencia como esto va a ser a largo plazo, sabemos que la posibilidad de contar con un trabajador con coronavirus está muy cerca. Entonces, me gustaría, Rubén, invitarlo ahorita a este conversatorio. Rubén, ¿qué nos puede decir en este momento a todos y a la audiencia qué debemos de hacer cuando se acerquen y nos digan, ingeniero, tenemos el primer caso de coronavirus en oficinas? Muy bien, ¿qué tal? Gracias. Excelente pregunta. Tengan todos el mejor de los días. Es un gusto poder compartir con ustedes por este medio. Para poder darle respuesta, sí quisiera dividir la participación en tres aspectos muy puntuales. El tema de salud y seguridad ocupacional implica la participación de tanto trabajadores como patronos para la implementación de un plan de prevención de riesgos en el trabajo, un plan de prevención de enfermedades en el trabajo y un plan de prevención de accidentes en el trabajo. Todo esto vinculado a través de decisiones que tienen que ver con la parte corporativa de la empresa y que se ejecutan por medio de algunos canales. Uno de ellos es el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional. Más adelante quizás tengamos la oportunidad de platicar un poco sobre ello, pero sobre esta base general debemos comprender que el plan de prevención por lo general incluye medidas que están destinadas a evitar accidentes en el trabajo y bien también medidas que están destinadas a evitar que los trabajadores adquieran algún tipo de afectaciones hacia su salud. Muy pocos planes de prevención pues tenían contemplado algún mecanismo de reacción ante una pandemia. Y que consideraría yo que casi ninguno pues tenía ya estipulado algún protocolo o algún tipo de medidas de reacción ante un caso de una pandemia específica que de momento pues no tiene una cura científicamente demostrada, y eso creo que agrava un poco más la situación. Entonces, bajo esa línea y en ese contexto, sí vale la pena indicar y llamar un poco hacia la reflexión que en ese escenario sanitario es muy probable que alguno o varios trabajadores en algún momento determinado pues resulten con un contagio. Y aquí se divide la situación en dos cosas muy interesantes que debemos analizar. La primera de ellas es si el contagio devino de la participación del trabajador en su entorno familiar, en su entorno social, ya pudo ser a través del medio de transporte, pudo ser a través de lo que el trabajador hace el fin de semana, si estuvo socialmente activo, si pues, tuvo alguna visita familiar o alguna cuestión de esa naturaleza, o bien si el contagio se dio dentro del centro de trabajo. Y este es el caso quizás un poco más grave. Para enfocarnos en este caso puntual, debemos tener presente que actualmente pues ya hay algunos protocolos que se han implementado para prevenir cualquier tipo de contagio del COVID-19, o por lo menos para reducir la posibilidad de contagio. Y en ese sentido, actualmente pues podríamos enunciar algunas medidas que están dentro de este protocolo y que son las siguientes. El uso obligatorio de mascarillas, por ejemplo, que se deviene de las disposiciones presidenciales que están vigentes y que constantemente el presidente de la República actualiza todos los domingos de momento. Y en este sentido, pues es una obligación del empleador facilitarle a todos sus trabajadores las mascarillas en la calidad y cantidad suficiente, de forma tal que les puedan ser útiles para el tiempo que van a estar en el centro de trabajo, y que de esta manera pues evitar también no solo la emanación de algún tipo de bacteria que sale por la boca, sino también la inhalación de estas bacterias que están en el ambiente, ¿no? Adicionalmente a ello, pues está la medida de distanciamiento social, de mantener por lo menos 1,5 metros de distancia entre personas, y las medidas de higiene generales que se nos han venido publicando y que se nos han facilitado a través de distintos medios y distintos canales, y que están relacionadas con esta crisis en particular, como es el lavado constante de manos, el acceso a los servicios sanitarios en el centro de trabajo,
el hecho que el empleador pues, pueda facilitarle gel antibacterial a sus trabajadores, el tema de la desinfección de los espacios de trabajo y algunas otras medidas sanitarias como los protocolos para estornudar, como cubrirse la boca con el codo y ese tipo de situaciones, la implementación de las caretas o de las máscaras plásticas para proteger la totalidad del rostro de algún tipo de emanación, líquido o alguna espora que esté en el ambiente. Y también el tema específico de cómo reaccionar ante estos casos. Y el primer tema puntual es el referir a los trabajadores que tengan algún síntoma o que presenten uno o varios de los síntomas relacionados con el COVID-19 hacia los servicios de salud. Para ello, pues el Ministerio de Salud Pública y el ICS ya tienen habilitados los canales de comunicación a través de vía telefónica y los protocolos de atención hacia estas personas que son referidas por presentar alguno de estos síntomas. Adicionalmente a ello, pues también está el tema de contar con un responsable de los servicios médicos en el centro de trabajo y esto dependerá pues de la cantidad de los trabajadores que se tengan, de la implementación del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional y en sí también de la cantidad o de la incidencia, del número de incidencia de casos que se estén presentando. En el caso de un diagnóstico positivo, ¿qué se puede hacer? Bueno, en este ámbito de salud y seguridad ocupacional, partiendo del escenario que ya contamos con un comité de salud y seguridad ocupacional funcionando dentro del centro de trabajo, lo ideal es que este comité pues, esté activo, que cuente con su libro de actas y que estén documentando las incidencias tal cual lo deben hacer ordinariamente. En el caso puntual del COVID-19, se debe prestar especial atención hacia los trabajadores que presenten algún tipo de síntoma específico. Ya sabemos el tema de la tos seca, el tema del incremento en la temperatura un poco más allá de la temperatura ordinaria que debe permanecer en el ser humano y los demás síntomas en particular. Si tenemos un trabajador con esta sintomatología, debemos referirlo inmediatamente al sistema de salud. Y el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional debe activarse y tratar de verificar qué trabajadores han estado en las cercanías de este trabajador o con quienes ha tenido pues, algún tipo de interacción o contacto durante la jornada laboral. Y debemos recordar también que este mapeo debe ser constante tomando en consideración que los síntomas del COVID-19 pues, se están manifestando entre los 14 y los 21 días con posterioridad al contagio. Entonces, es prudente tener mapeados dónde están ubicados los trabajadores. Algunas industrias, dependiendo del rango de actividades, pues tienen ya sea líneas de trabajo, tienen bandas de trabajo, tienen ubicados a los trabajadores por sectores de producción y eso pues en algún momento dado permite individualizar a los trabajadores y tener claro con quiénes pudo tener relación este trabajador que en algún momento dado puede dar positivo por COVID-19. Aparte de esto, pues es importante también mantener el flujo de información, platicar con los trabajadores constantemente a través del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional e informarlos que en algún momento dado, si se presenta un caso de esta naturaleza, pues lo recomendable es que los trabajadores que estuvieron cerca de quien resulte contagiado, pues deban ir a una cuarentena y deban ser también presentados al sistema de salud para efectos de practicarles la prueba de COVID-19 y convalidar o descartar si hay más casos. El peor de los escenarios, como lo comentaba en algún momento dado, sería el caso de un contagio colectivo local en el centro de trabajo, porque esto pues ya desencadenaría en algunas otras medidas sanitarias. En la medida de lo posible, si estos trabajadores van a una cuarentena, pues está la posibilidad de habilitarles el teletrabajo para que puedan continuar prestando sus labores. Eso dependerá también del tipo de industria, dependerá también del tipo de actividad a la que se dedique la empresa. Debemos tomar también conciencia que es importantísimo y es imprescindible que el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional documente todas estas incidencias en las actas o en el libro de actas que ya tienen habilitado. Esto va a servir para dos situaciones puntuales. Primero, para tomar las acciones correctivas inmediatas que le corresponden a la empresa, pero sobre todo también para ponerlo a disposición de las autoridades sanitarias si en algún momento dado llegan a hacer una evaluación del centro de trabajo. Volviendo un poco al peor de los escenarios, si tenemos un trabajador que contrajo el COVID-19 en un centro de trabajo, pues se incrementa el riesgo potencial que tengamos 2, 3, 4, 5 o más trabajadores. Y en este caso, ante una manifestación de contagios colectivos dentro del centro de trabajo, se corre el riesgo también que a la empresa se le pueda implementar un cordón sanitario y eso paralizaría las operaciones. Entonces, en la medida de lo posible, si estamos preparados en la fase preventiva para poder reaccionar y para poder acreditar que las medidas de higiene se siguen implementando y que se han tomado medidas específicas para los trabajadores que puedan estar en riesgo debido a la cercanía del contagio, a la cercanía con el trabajador que resultó con un resultado positivo,
pues la empresa podría acreditarle y facilitar la información a las autoridades de salud de forma tal que el cordón sanitario pues no sea necesario porque ya se tomaron medidas específicas para atenuar o mitigar este riesgo. Y finalmente, para poder cerrar esta etapa, debemos tener claro que nada de esto es posible si no se cuenta con un plan de prevención. En ese sentido, en el tema de salud y seguridad ocupacional, es obligación del empleador contar con un plan de prevención. Y este plan de prevención dependerá del tipo de industria o de actividad. Como mencionaba con anterioridad, el plan contiene medidas orientadas a atenuar los riesgos de accidentes en el trabajo y a atenuar los riesgos propios que pudiesen afectar la salud de los trabajadores. Por ejemplo, en el caso de las industrias de manufactura, pues hay algunos protocolos que se utilizan, sobre todo cuando hay alguna manipulación de colorantes, manipulación de químicos, manipulación de solventes o algún tipo de insumo o materia prima que se aplica, se procesa y pasa por todas las etapas de transformación hasta obtener un producto final. Por el otro lado, tenemos también las industrias de alimentos, en donde los planes de prevención por lo general incluyen algunas medidas adicionales para evitar algún tipo de foco de contaminación en cualquiera de las etapas del proceso que lleven los alimentos, desde la etapa de congelado, si fuesen alimentos que vienen de un proceso de congelación para después ser procesados, empaquetados, embalados y despachados, por ejemplo. Entonces, en estos casos puntuales, pues sí ya hay medidas específicas de estos planes de prevención y que pudiesen tranquilamente incorporar las medidas que vienen del COVID-19 para este tipo de situaciones. En el caso de las empresas que están dedicadas a servicios, pues sí es bastante recomendable también el tema del distanciamiento social, el tema de incluir dentro del plan de prevención la desinfección de los espacios de trabajo, aunque esto es general para todas las empresas, para todos los tipos de industria, pero en el caso de los servicios en particular también es bastante recomendable que los equipos, los insumos y los bienes personales de cada uno de los trabajadores o colaboradores pues no sean compartidos en la medida de lo posible. Esto también podría atenuar un poco el riesgo, tomando en consideración pues que a veces en los espacios de servicios o en los espacios de oficinas es muy frecuente que los trabajadores vengan y le tomen un lapicero a alguien o vengan y le tomen el sello o usen el mismo equipo de cómputo y ese tipo de situaciones. Entonces con esto habría que tener también un poco de cuidado y sobre todo también en el caso de las industrias que están dedicadas al ámbito de construcción. Pues ya hay algunos estudios que aún están también en desarrollo, pero que han vertido información en cuanto a que este tipo de virus, como el COVID-19, pues permanece en las superficies durante algún tiempo en particular y específicamente en el concreto, pues tiene un tiempo de duración un poco más prolongada. En ese sentido, también las recomendaciones en el plan de prevención, pues aparte de incluir la normativa específica para el tema de la atenuación de ruidos, para el tema de la protección hacia las esporas, polvos y residuos que emanan de una construcción, más la prevención con señalización por un tema de accidentes y demás, es también recomendable que se incluyan medidas específicas en un plan de prevención para atender espacios de desinfección, atender también la desinfección hacia los equipos e insumos que esté utilizando el trabajador y sobre todo también tener presente que en estos casos puntuales, a pesar del uso de la mascarilla, que es obligatorio, o a pesar del uso de los lentes y demás, pues los guantes que los trabajadores utilizan la mayoría de veces no son desechables y son reutilizables 2, 3, 4, 5 veces más, o a veces durante más tiempo. Entonces, velar también por la desinfección de ese tipo de implementos y equipos. Estos riesgos en el trabajo, pues, deben preverse o deben analizarse en función de cada tipo de industria. El plan de prevención es supremamente fundamental, es indispensable contar con él, es indispensable trasladarlo al Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, comunicarlo a los trabajadores y sobre todo aplicarlo y darle el seguimiento constante, ya sea en forma preventiva o en forma correctiva cuando ocurra alguna de las incidencias que se están tratando de prevenir. Muchas gracias, Rubén. Veo y cuando lo escucho, me doy cuenta que es una logística muy grande la que se necesita tener dentro de las empresas, dentro de las instituciones, para poder estar dentro de un plan preventivo por una situación que podría venir. Ahora, a mí me gustaría hacerle una pregunta porque esta ha llegado mucho. Sé que no es con intención de las empresas, porque uno en el día a día muchas veces no le da tiempo de implementar todo, y sabemos de empresas que no tienen constituidos sus comités de salud y seguridad ocupacional. Pregunto, ahorita ya en la crisis, cuando sabemos que tenemos una inspección cerrada, donde sabemos que esto se vuelve algo sumamente importante y se vuelve un órgano o un ente en el cual deben irse con muchas decisiones,
pregunto, ¿qué puedo hacer si yo no tengo conformado al día de hoy un comité? ¿Cuántas personas necesito? Si me puede hablar un poquito más de eso, porque creo que es una pregunta que se ha hecho muchísimo y que es importante que todos nuestros oyentes puedan darse cuenta que sí hay una salida. Muy bien, qué buena pregunta, porque sí es bastante frecuente y es el clásico, mire, Lick, no lo tengo, ¿qué hago? Y es muy válido, sobre todo porque ahora las medidas de salud y seguridad ocupacional pues ya son, no, bueno, siempre han sido de cumplimiento obligatorio, pero ahora aún más tomando en cuenta el contexto de la pandemia. Bueno, no hay comité de salud y seguridad ocupacional de inmediato, pero de inmediato hay que conformarlo y hay que configurarlo. Y para esto, pues hay que tomar en consideración varios aspectos. El primero de ellos es cuántos empleados tengo en mi empresa. Entonces, si tengo menos de 10 empleados, es decir, de 1 a 9 empleados, yo no necesito un comité de salud y seguridad ocupacional. Lo que necesito es tener nombrado un monitor de salud y seguridad ocupacional, es decir, una sola persona que tendría que ver cómo se implementa ese plan de prevención del que conversábamos hace unos minutos, ¿no? El segundo elemento es, si yo tengo de 10 trabajadores en adelante, pues ahí ya comienzan las escalas para ver cómo integro el comité, y el comité se integra con representantes del empleador y representantes de los trabajadores de la manera siguiente. De 10 a 20 trabajadores es uno por cada una de las partes. De 21 a 50 trabajadores son 2 representantes por cada una de las partes. De 51 a 100 son 3 representantes por cada una de las partes. Y de 101 empleados o más, estamos hablando de 4 integrantes por cada una de las partes. Ahora bien, lo importante es elaborar un acta constitutiva del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, independientemente que la Inspección General de Trabajo esté cerrada o que esté con un funcionamiento parcial, y comenzar a implementar el plan de prevención según el tipo de industria. El peor de los escenarios que puede pasar es una sanción, y en este caso la sanción está de momento entre 6 a 14 salarios mínimos. Esa sanción sería impuesta ante una eventual inspección, pero lo importante acá es no dejar eso al tiempo. Es imprescindible contar con el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, contar con el plan de prevención y contar con documentación que pueda ir acreditando varias situaciones. En primer lugar, el tipo de incidencias que están ocurriendo, el tipo de accidentes que han ocurrido, el tipo de sintomatologías o el tipo de trabajadores que han sido pues sujetos a algún tipo de riesgo en el trabajo o al riesgo de su salud en el trabajo o por vía de accidentes, como ya lo comentábamos. Y sobre todo, la implementación de medidas correctivas hacia cada uno de esos riesgos que se están trabajando. En este punto sí necesito entonces sintetizarlo de la manera siguiente. Es responsabilidad del empleador contar con el plan de prevención. Eso está establecido en la ley y en los reglamentos específicos. Es obligación del empleador facilitar la implementación ya sea del monitor de salud, si son menos de 10 trabajadores, o bien la conformación del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional. Y en este sentido, el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional es responsable de lo siguiente: de documentar el historial de incidencias. Están ellos facultados también para hacer la evaluación ejecutiva del plan de prevención, hacer los reportes correspondientes al empleador cuando corresponda, y finalmente también están en la facultad de generar propuestas. Es decir, el plan de prevención no es perenne, está sujeto a cambios, a mejoras y adecuaciones según las situaciones que se vayan dando en la empresa. Pero sí, de momento es indispensable constituir ese comité a través de un acta, integrarlo en la manera en la que ya lo conversábamos y comenzar a trabajar ya en el plan de prevención y en la aplicación de estas medidas. Muchas gracias, Rubén. Veo que el orden ahorita es indispensable y que tenemos que tener como antenitas abiertas en el sentido de que tenemos que intentar ordenar no solo la salud y seguridad ocupacional. Y aquí voy a volver y me voy a tener que quedar ahí con esta última pregunta a los panelistas. Quiero volver con Luis Enrique desde la perspectiva del orden. ¿Qué podría Luis Enrique aportarnos para todas estas personas que nos están oyendo? ¿Qué deben de ordenar? No solo salud y seguridad ocupacional. Hay otras cosas que es importante tenerlos porque ahorita vemos que la prevención es sumamente importante. ¿Qué nos recomienda Luis Enrique desde la óptica corporativa contractual? Cintia, muchas gracias. Sí, totalmente cierto que es un momento de ordenarse, es un momento de sentarse y reflexionar sobre a dónde queremos ir, cómo estamos sentados, qué tenemos y con qué contamos, ¿verdad? Entonces sí es muy importante este orden, y desde la perspectiva corporativa contractual se pueden tocar dos grandes puntos.
Y todo es en relación a la planeación y al orden. La planeación o planificación patrimonial, tanto personal como de sus empresas. Es indispensable que todos, pues como individuales, tengamos ese orden, tengamos esa planificación, ya que esto puede afectar directamente a nuestras empresas. Entonces, como primer punto, podríamos tocar la planificación patrimonial personal o familiar incluso, y entonces podríamos tomar varias avenidas en cuanto a la organización de inmuebles, la organización de acciones que podamos tener, la organización de inversiones que podamos tener, y de esa manera ir pensando a futuro, pensando en el futuro de nuestros hijos, de nuestros hermanos, o de los que nosotros pensemos que lo pueden necesitar, y formar estructuras patrimoniales. Podrían ser donaciones, podrían ser varios tipos de negocios que se podrían asesorar, pues obviamente con nosotros, pero ese punto es muy importante porque al iniciar esta planificación de nuestro patrimonio como personas, vamos a estar mucho más tranquilos para luego planificar y ordenar nuestras empresas, porque sin esto puede afectarnos directamente el giro y los negocios de nuestra empresa. Y pues ya teniendo esa planificación y ese orden de nuestro patrimonio, de lo que vamos a hacer y lo que queremos hacer a futuro, ya podemos pensar en nuestra empresa, por muy pequeña o grande que sea, pero entonces podemos empezar a revisar, como lo mencionaba antes, la revisión de los contratos, la estructura corporativa que tenemos. Si bien es cierto, Jacobo tocaba el tema de la suspensión, terminación de contratos, que es un tema más dirigido a recursos humanos y capital humano, pero también es importante la organización de nuestra misma junta directiva, si tenemos una empresa con ese tema, la organización de nuestro gerente general, hacer esos protocolos de orden, auditorías internas. Creo que incluso es un momento que nos abre la puerta porque pues no estamos en el giro, en las actividades normales, de poder hacer una auditoría tal vez de forma interna, pero para ver cómo estamos en todas las áreas. Entonces, es muy importante hacer estas planificaciones tanto personales o familiares como empresariales, ya que ahora es el momento donde lo podemos hacer, donde tenemos tiempo, donde podemos organizar nuestro panorama de una manera más grande y abarcando todo lo que podemos para ver al futuro y ver cómo vamos a invertir, dónde vamos a invertir, qué vamos a hacer con nuestras inversiones que tenemos hoy en día, acercarnos a bancos, acercarnos a inversionistas privados, ¿verdad? Y entonces todos estos puntos son de mucha importancia tener en cuenta en este momento, de mucha importancia para lo que viene para el futuro de nuestras empresas y de nuestras familias, ¿verdad? Podríamos ampliar un poco más la pregunta, pero creo que por tiempo estamos ya un poco limitados, pero creo que con eso y planteando estas ideas en todos los que están oyendo, podríamos dar algunas pautas para que la gente empiece a ordenar y a planificar tanto su empresa, tanto su persona y tanto su patrimonio familiar. Gracias, Luis Enrique. Muy amables a todos porque las respuestas han sido muy enriquecedoras. Quisiera empezar ahorita con las preguntas que nos están llegando. Y aquí tenemos la primera pregunta que es, ¿habría alguna responsabilidad para mi empresa derivado de un trabajador infectado si se traslada en la línea de producción el virus en mis productos o otros trabajadores? Todo esto, aunque hayamos tenido todas las medidas incorporadas. Rubén. Sí, gracias, muy bien. Sí, muy buena pregunta. El tema de la responsabilidad por un contagio siempre estará presente. Tengamos en cuenta lo siguiente. Estas medidas son de carácter preventivo, pero también tengamos presente que se trata de una pandemia bastante nueva. No se trata, por ejemplo, de un contagio por alguna de las enfermedades comunes que existen en la actualidad y que tienen algún tipo de cura. En este caso estamos hablando de un virus que pues está afectando al mundo entero, sobre el cual en segundo lugar no tenemos una cura establecida, en tercer lugar no tenemos un tratamiento como tal y no tenemos una vacuna preventiva. Entonces, dado ese contexto, estamos en un escenario sobre el cual ante una situación como esta, en donde hay un virus que se traslada por la línea de producción o que se contagia hacia otros trabajadores, pues sí hay forma de atenuar la responsabilidad en función de contar, más bien dicho, con el respaldo documental que me acredita que tomé todas estas medidas de prevención, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo que comentaba hace unos momentos. Importante, imprescindible, tener el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, tener el plan de prevención establecido,
aplicar todos los protocolos del COVID-19 y aún aplicándolos, a mí me llama mucho la atención esta pregunta, me gusta, porque aún aplicando los protocolos de prevención, no vamos a poder impedir al 100% que este virus se propague. Entonces, tomando en consideración que se trata de una pandemia mundial, considero que hay elementos suficientes como para poder atender esta responsabilidad siempre y cuando cumplamos con toda esta documentación, tengamos acreditadas estas incidencias y apliquemos estos protocolos, no solo el de prevención, sino también el de reacción ante un eventual contagio. Pues, la siguiente pregunta, buenos días, ¿me podría aclarar si es posible? Perdón, buenos días, ¿me podría aclarar si la firma electrónica de Adobe está avalada para utilizarla? ¿Mis documentos ante Mintraf son legales con esta firma? Sí, me permito contestar esa pregunta. Y si bien existen varios programas y este es uno de los que tiene esta facilidad de la firma electrónica, como lo mencionaba antes, todo lo regulado a la firma electrónica sí está vigilado, fiscalizado por el Ministerio de Economía. Entonces, si uno desea hacer uso de la firma electrónica, que como lo mencionaba antes, es totalmente válido, eficaz, se tiene que acercar a una empresa que da esta certificación. Son empresas registradas por el Ministerio de Economía, empresas que cuentan con los parámetros necesarios para que esas firmas tengan la validez y la seguridad para que se puedan utilizar. Entonces, la recomendación sí es acercarse a estas empresas avaladas en el registro de proveedores de certificaciones del Ministerio de Economía y utilizarlas en todos los documentos que se deseen utilizar, ¿verdad? Si bien es cierto, pues estas aplicaciones dan esa pauta, pero lo más seguro y la recomendación es seguir las disposiciones que se establecen en la ley que lo permiten y lo hacen seguro. Ok, voy a pasar a la otra. Buenos días, ¿me podría aclarar si es posible suspender el contrato de una trabajadora en que esté en su periodo de lactancia? Ella es dependiente de una tienda y esta tienda se encuentra cerrada. Muchas gracias. Gracias, sí, con gusto. Interesantísima pregunta. De hecho, sí es posible. Sí es posible que suspender el contrato de una trabajadora en periodo de lactancia, sí es posible. Debemos de acogernos a la figura de la suspensión individual en este caso, porque imagino que solo ella sería la que está siendo suspendida. En este caso, pues hay que agotar el procedimiento que ya comentábamos en el transcurso del webinar, pero sí es posible hacerlo aunque la persona esté en periodo de lactancia. Sí es posible. Ok. Son muchas las preguntas, estamos con cortos de tiempo, pero estamos queriendo contestar todas sus preguntas y ahorita hay una pregunta que es con relación a la suspensión que está interesante porque es lo que nos está sucediendo a muchos de los que estamos involucrados en suspensiones. Dice, buenos días, mi empresa ya aplicó al Fondo de Protección del Empleo y fue rechazada porque el sistema no cargó el archivo de Excel. Me indicaron que volviera a generar una nueva solicitud y no he recibido respuesta de recepción. Ya pasaron 5 días, ¿puedo volver a cargar la solicitud de nuevo, aunque no haya recibido notificación y no tener problemas por cargarlo 2 veces? Gracias. Es una pregunta muy buena. De hecho, lastimosamente está pasando mucho. Tenemos varios casos de suspensiones que han tenido este problema, se han adjuntado todos los documentos que son necesarios, incluso a veces llegan al extremo de hacer rechazos argumentando que no se adjuntaron documentos que no era necesario adjuntar. En este caso no es el único caso, varios están sufriéndolo, como les comento. De momento recomiendo no ingresar una nueva solicitud. O sea, debemos de esperar a que nos sea notificado que ya se recepcionó la solicitud y el número que nos asignan. No sería recomendable ingresar una nueva solicitud porque esta solicitud sería la cola, igualmente sería hasta atrás de todas las solicitudes que iban. Hace un par de días iban 4.600 aproximadamente solicitudes y si usted la vuelve a ingresar sería la cola y muy probablemente le dirían de que no se puede atender la solicitud que usted ingresó porque ya tiene otra vigente, entonces no recomendamos hacerlo. De hecho, puede ser que el mismo sistema se la rechace al verificar de que los datos sean los mismos, entonces lastimosamente en este momento pues nos queda únicamente esperar a que el ministerio pues notifique la recepción, notifique el número que se le asignó al expediente y esperar a ver si colocan algún previo o si emiten algún tipo de rechazo nuevamente. ¿Cómo puedo conformar el comité de seguridad si mi reglamento interior de trabajo aún no ha sido autorizado?
Ok. Muy buena pregunta. En este caso, miren, pues vamos a partir de varias situaciones. Hay varias obligaciones laborales. Una obligación laboral es contar con el Reglamento Interior de Trabajo y otra es contar con el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional. Si bien usualmente los dos están vinculados en un solo documento, el hecho de que el reglamento esté en trámite no exime las obligaciones sanitarias ni exime las obligaciones específicas del empleador y de los trabajadores que usualmente se trabajan o que usualmente se definen a través del Reglamento Interior de Trabajo. Entonces, no importa si el reglamento aún está en trámite, es importante constituir el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional en un acta correspondiente y hacer la gestión de regularización más adelante. Pero sí es importante contar con él porque ya hemos tenido casos puntuales, eso a lo largo de la experiencia, en donde la Inspección General de Trabajo, al practicar algún tipo de evaluación, inspección o al hacer algún tipo de citación por algún tipo de conflicto laboral, le reclama al empleador el hecho de que no puede argumentar que el reglamento está en trámite para no cumplirlo. Entonces, en este caso puntual, es recomendable tomar un acta administrativa, sería la recomendación, conformar a través de esa vía el comité según el número de empleados y comenzar a trabajar en el plan de prevención independientemente de que el reglamento aún esté en trámite. Como les comento, pues a criterio de la Inspección General de Trabajo, no es un eximiente de cumplimiento, es decir, no puedo reclamar que tengo todavía en trámite determinada documentación ante ellos como justificación para no cumplir con mis obligaciones. Gracias, Rubén. Se nos acabó el tiempo, pero todas las personas que nos han hecho preguntas, por favor, los invitamos a que nos manden su pregunta al correo eventos@blplegal.com para que podamos responder todos sus cuestionamientos, información. Y ahora dejo a Luis Ruiz, socio de nuestra firma, para que nos pueda hacer el cierre de este webinar. Gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Creo que ha sido un tema interesante y esperamos que cada uno se lleve algo de información que les sea útil a sus empresas. Como ya indicaba Cintia, BLP pone a disposición varias herramientas para mantenerse informados durante la pandemia, tales como una biblioteca virtual en línea con toda la información legal relacionada con el COVID-19, también un helpdesk o canal de asistencia directo con especialistas y un chatbot en WhatsApp que se actualiza en tiempo real con la información no solamente de Guatemala, sino que también de toda Centroamérica. Entonces tratamos de acercar la información disponible y nuestro criterio legal a nuestros clientes. Ustedes tienen acceso directo a esas herramientas, las cuales también vamos a compartir con ustedes después de este webinar. Este webinar ha sido grabado, también vamos a poderlo compartir con ustedes para que puedan comunicarlo a sus empresas. Y terminando con hora puntual, hora exacta, muchísimas gracias a todos y que estén bien y hasta la próxima.